tardes, Josu. Buenas tardes a todos. ¿Te puedo tutear? Sí, ¿no? Me debes tutear. Bienvenidas y bienvenidos, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí en este acto de No Solo Libros, un programa de fomento de la lectura que esperemos que tenga continuidad en próximas ediciones. Vamos a dividir el acto en dos partes. Yo tengo un pequeño cuestionario aquí, porque sí, yo me engullí el libro Semana Santa del Remplón, seguidito, en 7 días. Me lo engullí enterito y tengo algunas curiosidades, algunas inquietudes que preguntarle. Y luego le daremos a ustedes turno para que hagan también las preguntas que quieran formular. Lógicamente no vamos a dejar escapar a Josu de aquí sin preguntarle por temas de actualidad. Por aquí hay algunos periodistas que ya están con las garras puestas y seguramente hablaremos de literatura y hablaremos también de Ucrania. De Ucrania y de Putin, ¿no? Bueno, en primer lugar me gustaría saber cómo te va con el Día del Libro este año. Imagino ser un Día del Libro especial para ti. Serán muchos días de libros, ¿no? Sí, son muchos días. Bueno, oye, buenas tardes a todos y gracias a la biblioteca por acogerme a la iniciativa No Solo Libros, que me parece estupendísima. Primera novela, con lo cual he dinamitado todos mis códigos deontológicos como periodista para poder hacer ficción y hacer que los personajes puedan hablar y contar todo lo que los periodistas a veces callamos o no podemos contar porque no hemos comprobado la información o las noticias, ¿no? Ha sido un gusto volar libre y meterte en la ficción. La verdad es que es un código diferente, te ¿no? permite desesclavizarte, sí. Y tenía mucho miedo de ponerme a escribir una novela porque al fin y al cabo, bueno, los periodistas, aquí hay varios, ¿no? Somos juntaletras de toda la vida y siempre salen los que te dicen otro periodista más que se mete a escritor, ¿no? Como bueno, si no lleváramos escribiendo, todavía, no sé, 30 años, ¿no? Desde que hicimos la carrera tú y yo, más o menos, ¿no? Y haciendo lo mismo que he intentado hacer en esta novela, que es intentar entretener al lector, intentar emocionarle y sobre todo intentar que piense, que reflexione, ¿no? Algo que suelo hacer también en los documentales en los últimos 20 años, ¿no? ¿Te está costando mucho ser el protagonista de las entrevistas? Digo, llevas meses de promoción, ¿no? Este Día Internacional del Libro se ha convertido en una jornada muy intensa, me imagino para ti, con muchas promociones, muchos viajes. Bueno, a ver, o sea, has pasado la frontera, ahora eres el entrevistado. ¿Te encuentras cómodo? Bueno, me encuentro cómodo porque yo creo que le facilito la vida a los colegas al final, ¿no? Sí, porque sé de qué va esto, sé lo que tal. Tú me acabas de sacar un directo ahora mismo para un colega en el último momento, mientras me tomaba el café, le he dicho que sí. Bueno, pues estas cosas, ¿no? Yo te lo agradezco enormemente. ¿Qué hacemos, no? Bueno, sí me gustaría que nos hicieras... me gustaría hacer algo como suelo hacer en la universidad o se hace en los colegios, que levantara la mano quien haya leído el libro. ¿Ya? ¿Alguien se ha leído el libro? Bueno, vale, bueno, no pasa nada. Vale, hay un montón de libros ahí fuera esperando para vosotros y Nacho, el de seguridad, tiene orden de cerrar las puertas y que no salga nadie hasta que se hayan vendido y colocado todos los ejemplares. Y cada uno de ellos con su firmita del John. No os va a defraudar, de verdad. Yo lo pregunto porque si tenía que tener miedo o no a que alguien hiciera una pregunta más de la cuenta y desvelara el desenlace del relato, que hasta las últimas páginas no se... O sea, somos los únicos que se lo han leído, entonces no podemos contar ahí... No, yo prefiero que tú me cuentes la sinopsis. ¿Quién muere o quién no muere? ¿Quién es el malo? Entonces, bueno, os voy a hacer una sinopsis rápida. Sí, rápida, breve. Venga, voy a hacer... El protagonista es el asesino. ¿A que sí? Sí, bueno, sí. Pero, es verdad, Daniel, pero no desvelo nada que no venga tampoco en la sinopsis. Vamos, en las 3 primeras líneas, cuando arranquéis a leer este libro esta noche después de comprarlo, veréis cómo el personaje que está narrando en primera persona la historia está diciendo que él es el autor de un crimen atroz. De lo que estamos hablando en Purgatorio es de 2 antiguos terroristas, 2 tipos que en el País Vasco hace 35 años cometieron un crimen atroz, un secuestro con un asesinato, ¿de acuerdo? Nunca les pillaron y nunca fueron condenados, por tanto, así que han tenido una vida más o menos placentera en estos años y en esta Euskadi, en esta Arcadia feliz y maravillosa en la que vivimos ahora,
pues han tenido unas carreras prominentes. Son dos prohombres dentro de la sociedad guipuzcoana en este caso. Uno de ellos, uno de los dos asesinos, pasa por un proceso personal de expiación, por su propio purgatorio, y decide contarlo. Decide contarlo sobre todo a la hija de la víctima, ¿no? De la persona a la que asesinó. Se siente en deuda. Podéis decir, joder, ha tardado mucho tiempo, ¿no? Bueno, es que esto es lo que suele pasar. No todo el que mata luego es tan valiente. Así que esa persona decidirá contar lo que hizo, cómo lo hizo y con quién lo hizo. Y esa decisión, desde luego, no gusta al otro antiguo compañero de comando, que es ahora también esa persona apreciada y conocida, y muy bien situada en la Euskadi del 2022. Y todos los que le rodean a su alrededor pues se verán, digamos, afectados por la implosión interna de este personaje que se llama Josu Echebeste. Esto es un poco el arranque de esta novela, que tiene al menos un par de líneas de lectura, o de niveles de lectura, ¿no? Un nivel, digamos, de lector de thriller. Si os gusta la novela negra, os va a encantar, porque tiene un ritmo trepidante, los personajes están bien construidos. No sé, esto me ha dicho lo de la editorial, o sea que será así. Y luego tiene otro nivel de lectura. Si eres vasco, desde luego lo pillas. Y si eres una persona que más o menos has estado informada en los últimos 30 años de la actualidad en España, también lo vas a pillar. Es decir, aquí se reparte para todo el mundo en esta novela. ¿Por qué? Pues porque, joder, hay mucha gente que no ha pagado sus cuentas. Porque hay mucha gente que se ha ido de rositas en el País Vasco. Más de 300 casos, ¿no? Siguen sueltos. Esos son los que sabemos. Es decir, hay 300 asesinatos sin resolver en Euskadi, lo cual significa que habrá unas 200 personas deambulando por el País Vasco que tendrán ahora mismo entre 65 y 85 años y que saben qué pasó. Porque fueron ellos, o porque conocen a quien lo hizo, o porque estaban cerca, alguna información podrían dar. Pero Purgatorio va más allá, no va de esos casos que sería una verdad judicial, ¿no? Y que para algunas víctimas, pasar, que hay sitio, y que para algunas víctimas sería, bueno, satisfactorio saber quién fue y que sea condenado. Va más allá, va a por los que organizaron todo este desastre, ¿no? ¿Tú podrías leer de aquí a aquí? ¿De dónde? Desde aquí. Joder. Hasta aquí. Esto sí que no estaba previsto, lo de leer. No me digas. Estoy cayendo en barrena. ¿Cuántos somos? ¿Desde cuántos somos? Sí, venga. ¿Cuántos somos? Vale, esto es una reflexión que está haciendo el protagonista, ¿vale? Porque escribe un diario. ¿Cuántos somos? Aquí en Euskadi, muchos, muchísimos. Muchos los que matamos y no lo confesamos. Unos cuantos los que lo ordenaron y no quieren reconocerlo. Y miles los que nos aplaudían y ahora esconden sus manos en los bolsillos o acarician con ellas, orgullosos, el cabello de sus hijos pequeños o de sus nietos. En Euskadi entre nosotros están los que nos disculpaban, los que callaban, los que nos pedían más dinamita o más metralleta, los que gritaban en las manifestaciones o nos financiaban en los bares. En fin, como me dijo... ¿Ya? Sí, no, este último párrafo. En fin. Como me dijo Imanol. Como me dijo Imanol en sus versos, los que nos mintieron, los contadores de cuentos, los fabricantes de sueños, todos ahora con otras vidas, con otros pasados, porque incluso hay quien se inventa lo que fueron o lo que hicieron, como si el resto no tuviésemos memoria. Imanol es el secuestrado. Imanol es el secuestrado. Me he inventado unos personajes literarios que son muy literarios, hay mucha metaliteratura en esta, ¿verdad? Porque... son muy plásticos. El personaje que digamos que se derrota desde el principio es una persona que está escribiéndolo todo, escribe su propio diario de lo que va a hacer, sabe lo que va a desencadenar, sabe que nada más ponerse a escribir está escribiendo su propia condena, ¿no? Porque está declarando, fui yo. 35 años después. 35 años después. Pero también, y esto es algo que puede ser muy loco, Evelio, de decir, pero el secuestrado, durante su secuestro, escribió. Le dejaron escribir, incluso pintar. Sí. Puede ser algo muy loco, pero vamos, esto ha sucedido en algunos casos, ¿no? Esto me lo ha contado un secuestrado muy, muy conocido. ¿Se acordáis del empresario
soriano que vendía chorizos y no sé qué. Revilla, correcto. Todos lo sabemos por lo de los chorizos, Revilla. A Revilla le dejaron escribir, le dejaron pintar. Y su secuestrador, un tipo al que conozco personalmente también, Urrusolo Sistiaga, también me comentaba cómo él le dejaba escribir porque facilitaba un poco la vida al secuestrado. Bien, el personaje literario que yo me invento, Imanol Azcárate, también escribe. La diferencia es que sus cartas se guardaron. El secuestrador las guardó porque consideraba que era el testamento de esa persona a la que él iba a eliminar y con la que había desarrollado cierto síndrome de Estocolmo, de alguna manera, ¿no? Sí, a la inversa, ¿no? A la inversa, ¿no? Con lo cual... Y era amigo de la hija del secuestrado. ¿Perdona? Bueno, se iban de farra juntos alguna vez. Sí, y no vamos a destripar todo, ¿eh? No, ya me estoy yendo, ojo, ¿lo ves? Ojo, que me estás Lo sabía. todos los crunch del libro, pero sí, esto pasa en Euskadi también. Es decir, al final, también lo dice en el primer capítulo, el protagonista, digamos que conoce a la hija de la víctima. Todo esto que estoy diciendo, dice, joder, John, ¿qué imaginación tienes? Pero es que esto pasa en el País Vasco. ¿Has hecho paralelismo entre gente que conoces? ¿Te has documentado? Yo mismo he ido a clase con gente de ETA. Yo mismo he ido a clase con gente que luego ha sido víctima de ETA. Yo y cualquiera que tenga 54 años y que sea del País Vasco. Y que sea, por ejemplo, de la Guipúzcoa profunda o de ciertas zonas de Vizcaya. Esto nos ha pasado, hemos convivido. Esta era nuestra normalidad, ¿no? Esta era nuestra cotidianidad. En el libro, entre esas muchas lecturas que tiene, veréis cómo hay, por ejemplo, una que a mí siempre me ha fascinado. Cómo jóvenes, y estoy hablando de chavales que tienen en ese momento 15 años, que tenemos los mismos estímulos. Es decir, vamos a la misma clase, odiamos al mismo profesor de religión, compartimos duchas en el equipo de fútbol, jugamos en la calle hasta las 6:30 que hay que subir para ver Barrio Sésamo. Cómo unos sí y otros no. ¿Por qué hay jóvenes que caen en el encantamiento de la violencia y se creen los cuentos que les narran esas personas mayores hasta convencerles de que son los elegidos para ofrecer sacrificios humanos? ¿Dónde estaba la línea de torsión en esa adolescencia? ¿Dónde estaba el hecho de que a mí cuando me dijeron vamos tal, o cuando me decían vamos a una mani, yo iba, vamos a tirar unas piedras, tiraba, vamos a tirar un cóctel molotov, yo he tirado cócteles molotov, vamos a seguir? No, yo no sigo, hasta aquí mi aportación a la causa o a mi propia necesidad de adrenalina juvenil o de rabia juvenil contenida. Pero los otros, los que iban siendo poco a poco convencidos, no estaban siendo sometidos a un mecanismo de manipulación muy parecido al de cualquier secta. Es, digamos, lo mismo, hacerte creer algo que no eres, hacerte formar parte de una comunidad, de una fraternidad, de gente que te entiende, que son como tú, de gente que te valora, te da, si no te da órdenes, sí al menos te dice, hostia, que vayas dando pasos, te da responsabilidades. No nombras a ETA en toda la novela, no nombras a ETA ni una sola vez. Hablas de organización, hablas de causa. ¿Por qué? Porque lo que pretendo es que un lector coreano o un lector sudafricano o un lector, no sé, de Anchorage, Canadá, cuando sea traducido al coreano, al suajili y al inglés, lo lea y diga, joder, esta historia me suena. Porque de lo que habla Purgatorio es de una historia universal, queridos lectores futuros. ¿Cuál es el momento en el que unas personas, desde unos despachos, en un parlamento, en un partido político, en una asociación vecinal, en un club de fútbol, en un gabinete jurídico, en una universidad, en una redacción de un periódico, esos señores siempre, mayores, deciden que la violencia es la única salida, que hay que empezar a matar. Si fuéramos vascos dirían, hay que empezar a dar hostias. ¿En qué momento esos señores se convencen de que al final la solución es eliminar?
voy a cambiar el orden del sintagma, de que al final la solución final es eliminar. Nos suena esto de la solución final, ¿no? Pero al final, ¿qué, en definitivas cuentas, qué significa eliminar al contrario, al que piensa diferente a ti, al que es más alto y tiene la nariz más aguileña, al que es cristiano? Significa matar a tu prójimo, matar al que tienes enfrente. ¿En qué momento esas personas deciden que la violencia es la única vía? Pues asumiendo, primero, una lectura equivocada de la realidad. Y segundo, asumiendo el manual del buen terrorista o el buen abusador. Primero, generar victimismo, nos atacan, generar un enemigo exterior, alguien contra el que ir, alguien al que atacar. Las típicas técnicas de propaganda. Y generar un casus belli, digamos, ¿no? Sí. Esperar a que alguien cometa un error Sí. para decir, es que nos están atacando. Parece que estoy hablando de Putin, ¿a que sí? Sí. Me recordaste. Porque es lo mismo. Porque es lo mismo, ya sea en una sociedad gastronómica en Donosti, ya sea en un pub irlandés en Belfast Oeste, ya sea en unas colinas en Ruanda, esos señores deciden que hay que empezar a matar. Pero ellos no van a matar, ellos no van a hacerlo. Por eso Purgatorio se habla de ellos. Sí. Porque estos señores no tienen eso, no tienen un cañón tocante, no hay una huella dactilar, no hay una traza genética en ningún piso franco de ellos, no. Son los profetas, ¿no? Son los profetas del Apocalipsis, ¿no? Son los señores de la oscuridad que convencen a esos jóvenes idealistas, que podían haber acabado en cualquier secta, o poniéndose de caballo hasta arriba, estoy hablando de la Euskadi de los 70, de los 80, pero se convencen de que son los elegidos. Estos señores tienen que dar una vuelta también a la utilización de la violencia para convencer a todos estos chavales. Tienen que decirle que realmente ellos están ofreciendo su vida, que van a convertirse en mártires, en héroes de la patria, ¿no? En los elegidos por Alá. Me da igual hablar de yihadismo, de ETA, de IRA o de lo que sea, que son las personas elegidas para esa causa y se van a convertir en los héroes al final, ¿no? Pero realmente lo que están ocultando es que esta falacia lo que oculta es que realmente lo que le están pidiendo es que tienen que matar. ¿Por qué no has puesto la palabra fin al final del relato, en la última página? Me pareció... Casi todos los escritores ponen fin, ¿no? Como las películas. Joder, pues sí, igual se me ha olvidado. No tiene ningún significado. No. ¿Temes que este tipo de narrativas después de la lucha armada... Pero no pone fin, ahora pues no lo pone. Yo lo puse en bolígrafo. No sé, en mi cabeza se había acabado, pero igual no lo puse. Pero temes que este tipo de relatos de alguna manera reanime a ciertos sectores que están ahora mismo patentes y no latentes dentro de ese espectro de la amnesia colectiva de la que hablas. De esa paz social de que se disfruta ahora mismo en el País Vasco sin temor a que te metan una bomba en ningún lado. No, hombre, no. La violencia no va a volver, no tiene ningún sentido, no va a volver. Y los primeros que están interesados en que no vuelva, y ahora mismo se está produciendo una serie de tensiones dentro, por ejemplo, de la izquierda abertzale, donde hay unos sectores, unos grupos de jóvenes, de gente muy joven y muy radical que está postulando, pues, si no una vuelta a la violencia, sí que ha habido una especie de traición a la causa por parte de los actuales dirigentes, ¿no? Nada que no haya pasado con el IRA o con los paramilitares norirlandeses o lo que sea. No va a haber una vuelta a la violencia, pero Purgatorio viene a dar una patada a esa amnesia colectiva en la que vivimos tan bien en Euskadi, ¿no? Está bien, o sea, al día siguiente de que ETA declare el final de la violencia, o bueno, no, el final fueron peor todavía, su autodisolución, nos despertamos con una nueva Euskadi, joder. Y molaba la nueva Euskadi. De repente, a las 8 de la mañana no ponías ahí, no sé, la SER o Radio Nacional y te volvías a sentir compungido por un nuevo atentado, o te decían la hora del funeral, o te decían que había autobuses quemados en el bulevar, joder, otra vez llego tarde al trabajo o a la O caminabas tranquilamente por la calle. Caminabas tranquilamente y las víctimas, es decir, los amenazados, podían volver a salir de su casa sin 3 escoltas detrás. Era maravilloso, pero tuvo un efecto funesto. Para mí,
que es que nos olvidamos rápidamente de lo que había pasado. ETA desapareció hace 10 años, nada más, joder, hace 10 años. Y todos los que estamos aquí nos acordamos de algunas cosas o porque sabemos dónde estábamos en determinados momentos, ¿no? Pero en Euskadi ya se ha pasado página tan rápidamente que se nos ha olvidado contar a nuestros hijos lo que ocurrió en nuestras calles hace apenas 10 años. ¿Quién no sabe? No voy a decir quién sabe. ¿Quién no sabe quién era Miguel Ángel Blanco? La chavalita de allí del fondo, ¿sabes quién era? Tú, no mires para atrás. ¿Sabes quién era Miguel Ángel Blanco? Bien, una tía cultivada. Pues no es lo habitual. Los chavales entre 15 y 30 años, 15 y 30 años, no tienen ni idea quién era Miguel Ángel Blanco. Ernest Lluch. No saben cuándo se detuvo la cúpula de ETA. No saben, joder, pero ¿cómo nos hemos podido olvidar? Si te olvidas de eso, perdón, Abelio, ya sé que hablo mucho. Si te olvidas de eso, te estás olvidando de nuestra historia cercana. Me cago en la leche. Hay que saber quién coño era Miguel Ángel Blanco antes que la lista de los reyes godos, que esos señores ya no van a volver, además se la inventaron, ¿no? Pero Miguel Ángel Blanco era un tío de carne y hueso, que ahora podría estar aquí, porque tenía mi edad, podía estar aquí dando una charla de cómo eran aquellos años, y no está porque alguien decidió, y sabemos quién es, y está por las calles de Donosti, y se toma potes todos los días, y encima va de erudito, ordenó su muerte. Y estos señores se siguen yendo de rositas. Alguien tiene que explicar por qué en una reunión deciden, oye, ¿y si empezamos a matar concejales? Porque yo les veo acudiendo a los funerales y tal, pero ¿y si piensan que ellos pueden ser los que acaban en la caja de pino? Eso está transcrito en un acta de ETA. Es decir, ¿quién era ese? ¿Quién era ese y quiénes eran los otros que votan? Joder, pues es una buena idea. Vamos a matar ya lo que sea, porque el último asesinado es un exconcejal, Isaías Carrasco, una persona en la que pillaron que el pobre venía de trabajar en el peaje de la autopista y le mataron pues porque ya era lo único que podía, porque no llevaba escolta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a bajar, ¿no? Y insisto, si vivimos todos en esta amnesia que está muy bien, nos olvidamos de contar lo que pasó a nuestros hijos, dejamos el relato, que el relato fluya y otros pueden construir su propio relato, y sobre todo no interpelamos a los que tienen que contar, porque las víctimas no tienen mucho que contar. Yo no tengo mucho que contar. Y en Euskadi hay mucha gente que tampoco tiene mucho que contar, entre otras cosas porque se puso de perfil. En Euskadi todo Dios se puso de perfil. Si aprendimos la frase de, oye, no te signifiques, oye, ten cuidado, no te metas en política. Una cosa muy de franquismo también y del posfranquismo, no te metas en política. Pero si tú no te interpelas a ti mismo, los que tienen que hacerlo no lo van a hacer. Y todos esos todavía tienen que decir, y el protagonista, lo siento. Si surgen muchos ciudadanos que al leer este libro les entran las ganas de hacer como a Josu Echeveste, el poeta, y empiezan ciudadanos, quiero decir, ciudadanos o activistas directos, que les entren ganas de confesar ahora, ¿te sentirías culpable? Se podría formar... ¿Provocar una confesión? No, joder, ojalá me llamen y me den una exclusiva. Tendría consecuencias, ¿no? En quienes todavía siguen, de alguna manera... no perteneciendo a la organización porque ya no existe, a ETA, pero sí que están ahí vivos y coleando. ¿Consecuencias, Elio? Pues en algunos casos no, porque ya está prescrito. Pero si yo anuncio que voy a hablar 35 años después, podría correr riesgo mi vida. E incluso si se lo bueno, si ocurre lo que pasa en la novela, sí. Sí, pero difícilmente. Es decir, la novela parte de un supuesto... Joder, que mola mucho en la Euskadi de ahora. Es decir, imaginaros que alguien de dentro diga, voy a confesar, yo me cargué al taxista aquel, o yo puse la bomba en tal cuartelillo, y me acompañaba menganito, o me lo mandó fulanito. Antes hablabas de la omertá, ¿no? Esa omertá todavía sigue existiendo, ¿no? Es un código de silencio que sigue funcionando entre antiguos militantes, y que no se resquebraja del todo, pero no se resquebraja, a ver cómo lo digo, no por lealtad a una causa, sino por lealtad, digamos, a uno mismo. Es decir, si eres un mafioso,
y cuentas que eres el que extorsionaba o el que mató a no sé quién, puede que te vengan tus jefes de entonces y te hagan un traje de cemento y te tiren ahí al puerto, ¿no? Pero en una organización como ETA esto no puede pasar ya. No puede pasar. Pero estarías haciendo una enmienda a la totalidad de toda tu vida. Y esto es lo jodido. Y esto es de lo que va al final el purgatorio. Es decir, cuando con 18 años te convencen de que eres Dios y con 20 te detienen y has matado a 5 personas, ¿no? Mal hecho, a la cárcel, a la puta cárcel. Y te comes 20 años de cárcel, 25 años de cárcel. Y tras 25 años de cárcel, comiendo techo, como dicen muchos de ellos, tú le das muchas vueltas a muchas cosas. Entre otras cosas, has perdido toda tu juventud. Sabes por tus amigos y tu familia que la vida sigue, que tus colegas ya se han casado, tienen hijos, se han separado, tienen otra novia o otro novio, que algunos tienen una casa en un pueblecito de Navarra al que van el fin de semana, que Donosti está lleno de gente y tal, y de turistas. Sales y te encuentras una Euskadi que no era por la que tú luchabas, ¿no? La mercería que tú te acuerdas que ibas con tu madre y tal a comprar botones de colores, joder, pues ahora es un pakistaní. O el bareto donde te tomabas vinos con la cuadrilla que te llevó tu padre, joder, ahora es un chino. Aquella Euskadi ya no es, está llena de gente de color o gente que lleva un hijab. Esa es por la Euskadi por la que tú luchaste. Esa es la Euskadi en la que quien quiera hablar euskera puede hablar euskera. Pero no es aquello que por lo que te dijeron que tenías que dar tu vida y dar los mejores años de tu vida. Entonces nos fijamos mucho en los ongietorris, ¿sabéis? Los recibimientos estos aetarras y tal, ¿no? Mal. Humillación para las víctimas. Si quieren recibirles y darles un abracito, que lo hagan, pero que lo hagan en un interior, ¿no? En una sociedad gastronómica, en un frontón que han alquilado en casa de alguien, pero no en la calle. Pero los medios de comunicación, Evelio, le damos bombo a esto, pero no hablamos de los otros 9 que han salido por la esquinita, que no han querido ningún recibimiento, que no quieren saber nada de sus antiguos camaradas o compañeros, que han dicho a mí dejarme en paz, a mí olvidarme. Oye, que un manifiesto, que una manifestación, yo paso, ¿sabes? Oye, te vamos a hacer un recibimiento, ¿para qué? Queda como residual la solicitud en algunas zonas del País Vasco del acercamiento de los presos etarras que todavía están por ahí diseminados, ¿no? Bueno, los presos que se acercan a su casa tienen derecho a estar al lado de su familia, cuanto más cerca mejor. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que tienen que tener un sufrimiento doble? ¿Por qué? Esto es fruto de una política de dispersión comenzada por el PSOE en el año 92 y que tenía la razón de ser en ese momento, que en determinadas cárceles y en determinados patios, hostias, los jefes seguían siendo jefes y seguían mandando mucho. Había que dispersarlos, cada uno para un lado, y meterles en aislamiento para que entre ellos no hablaran y no se pasaran información o no organizaran fugas. Pero, ¿qué sentido tiene ahora tener un tío aquí en el Salto el Negro? A 5.000 kilómetros de su madre, la pobre, que no tiene culpa de que le haya salido un hijo cabrón, y le seguirá queriendo como un hijo, porque incluso ese hijo puede ser un buen tío con su madre. Ya te lo has leído Purgatorio, de que tú empatizas enseguida con el tipo que ha matado. Y es lo que más fastidia a cualquiera que ha leído Purgatorio, joder. Hasta con Tanque. Hasta con Tanque, empatizas con ellos. Tanque mola un montón, ya lo porque conoces. son personajes dibujados desde una perspectiva muy personal y muy íntima, ¿no? Ya está bien de demonizar, ¿no? Como si esto funcionara. Bueno, funciona de hecho para todo el mundo, pero déjame acabar. Volver a los recibimientos. Los tíos que no quieren que les hagan un recibimiento, ¿cuál es su reflexión? Conozco a varios, ¿no? Qué bien está sonando además, Miquel Laboa, vaya fondo, Se te está poniendo la piel de gallina. Tú eres de allí, yo creo, ¿no? Ya te digo, ya te veo. Imaginaos estos que salen y dicen... Puedes subirlo un poquito si quieres. No quiero un recibimiento. ¿Por qué? ¿Quién va a ir? ¿300 personas? ¿A quién conozco? ¿A 30? ¿Quiénes son el resto? ¿Quiénes son los otros 270? Si no les conozco.
¿Que me vienen a aplaudir porque llevo 25 años en prisión, haciendo huelgas de hambre cada vez que me decían, y ahora resulta que ya no hay que hacer huelgas de hambre, sino aceptar los beneficios penitenciarios? ¿Pero qué mierda de estrategia penitenciaria es esta? Y de los 30 que van a venir, que conozco, ¿cuántos han ido a visitarme a la cárcel en los últimos 25 años? Me han dejado tirado. Dejas entrever que en la lucha armada, bueno, en todo el entramado que supuso la lucha armada durante decenios en las Vascongadas, Tienes que decirlo, ¿eh? o en el País Vasco, no solo estaban los iluminados veteranos que invocaban la raza, la lengua, la historia propia, autóctona, ¿no? el RH del País Vasco, sino que también había gente de bien, ¿no? Estamos hablando de empresarios propios, de políticos, de sacerdotes. Bueno, ibas a por los sacerdotes, ¿no? Sí. En el País Vasco está lleno de gente de bien, joder. De verdad. Si mi visión de la historia, está... O sea, este libro es que me ha salido con los ojos cerrados, joder, porque yo escribo desde dentro de la herida, soy de allí. Yo he nacido a la vez que ETA. ETA ha atravesado mi vida, joder, desde el año 0 hasta que se disolvió. He crecido con bombazos, con manifestaciones, con asesinatos. He ido a funerales. He cubierto como periodista atentados, asesinatos, detenciones. Y luego me he largado por ahí, al mundo. ¿Y qué he visto? Patrones que se repiten. Gente que hace lo mismo que pasaba en el País Vasco. Son los mismos y que convencen a todos estos jóvenes de matar. ¿Estos jóvenes que matan son unos psicópatas? No. ¿Les gusta matar? No. ¿Cobran por matar? No. En esta sala ahora mismo, si seguimos las estadísticas, habrá por lo menos un o una psicópata. Miraros, a ver si sabéis quién es. Pero uno de nosotros y de nosotras es un psicópata, ¿vale? Por tanto, en un equipo de fútbol, en una clase en la universidad, en una organización terrorista, también habrá un 1% de psicópatas, que normalmente no se les da demasiada opción, porque mandan a la mierda toda la política, porque un tío que le guste matar y ponga bombazos y mate a la gente, así a saco, no interesa. Es decir, los otros, si no son psicópatas, ¿por qué matan? Porque se les convenció, porque se les decía que con este tipo de música... Lázil, hola. Se utilizaba a escritores míticos, a cantautores como este señor, como Miquel Laboa, se retorcía su significado en la cultura vasca. Es decir, ¿por qué Miquel Laboa tenía que ser solo de alguien que era nacionalista y que además apoyaba una lucha armada? No, Miquel Laboa es para cualquiera de nosotros, como dice esta chica de aquí, cualquiera que escuche esto, se nos pone la carne de gallina, se nos saltan las lágrimas desde escuchar a una persona que ha significado mucho en nuestra vida. Por eso Miquel Laboa es uno de los protagonistas del libro. En el libro hay mucha música, hay mucha literatura y mucha música, ¿no? Y hay discusión entre secuestrador y secuestrado sobre el significado final de muchos versos, ¿no? Pequeño spoiler. El secuestrador le cuenta en un momento dado, al secuestrado le está hablando de literatura, de versos, de historia, de leyendas. Y le habla de Gabriel Aresti, ¿no? Que tiene un poema maravilloso, ¿no? Que nos queda bien a decir algo así como Nireitaren etxea defendituko dut, ¿no? Defenderemos la casa de mi padre. Esto es una frase que se ha grabado a fuego en la frente de mucha gente. Defender la casa de tu padre, esto significa ser nacionalista, esto significa defender lo nuestro, ¿no? Y el pobre secuestrado le cita a Kipling, ¿no? Que hizo un poema maravilloso cuando murió su hijo en la Primera Guerra Mundial, y que viene a decir algo así como: y cuando tenga que escribir en mi lápida, tenga que escribir el epitafio, decir por favor. Me preguntas, viajero, ¿por qué hemos muerto? La respuesta es muy fácil, porque nuestros padres mintieron. Qué bien nos está quedando, ¿no? Sí. Esto, hablar así con... Se puede hacer como los programas de radio, subir y bajar. Sí, es decir, hay un diálogo maravilloso en ese zulo. El otro, hay que defender la casa de nuestro padre, como diría Aresti. No, te están mintiendo.
y sabes que te están mintiendo, ¿no? ¿Tú has estado en encuentros, en reencuentros Restaurativos. de víctimas, o de familiares, perdón, de víctimas con, con activistas o ex activistas? ¿Piensa que todavía queda mucho terreno de perdón en el País Vasco? Bueno, claro. Es decir, perdona, que querías preguntar a aquel chico. Perdona, que quería, pero vamos a pasar un Sí, turno. sí, sí. Acabamos en un rato. ¿O te tienes que ir? Sí, ya. Bueno, pues la bajamos un poco. Ah, pues haberlo dicho. Bueno, pues Vale. bien dicho, bien dicho. Bueno, Dejamos haber el hecho hilo. así. Ah, sí, no lo he entendido. No lo he entendido, perdón. Bajamos un poquito. Dejamos Juan? el hilo musical, Y sí. ya está. Sí, a ver, yo he hecho muchas cosas en mi vida periodística, pero de las, si me tengo que quedar en mi top 5 de cosas, es haber presenciado un encuentro entre una víctima de ETA y el asesino de su marido. Luego se ha hecho una película que probablemente hayáis visto, ¿no? Maixabel, ¿no? Bueno, pues yo no tenía a Tosar y a Portillo, yo tenía a los de verdad. Y me costó mucho sentarlos y que él sobre todo entendiera la dimensión simbólica que podía significar hacerlo en televisión y grabarlo para que lo viera más gente, ¿no? A ver, Maixabel es una persona que te lo pone fácil todo, ¿no? Es un ángel, ¿no? Ojalá más Maixabel por el mundo, ¿no? Pero conseguimos convencerle al asesino de su marido, Ivonne Etxezarreta, de que se sentara con ella. Puse las cámaras, las dejé grabando en remoto y yo me alejé para que mi presencia allí no interfiriera, ¿no? Y ellos fluyeron en un diálogo que, hostia, que debías de colocarlo en tu universidad a tus alumnos, macho, porque es decir, hay un momento en que ellos resumen todo lo que yo quiero contar en Purgatorio en 2 frases. Después de hablar mucho, después de que ella le prepara el bacalao al pil-pil, después de que ella le insiste, oye, si yo hubiera estado allí, joder, porque me retrasé, que me tenía que hacer el pelo, unas mechas y por eso llegué tarde a la comida y lo mataste, y si yo hubiera estado allí. No, Maixabel, se hubiera hecho el atentado igual, ¿no? Incluso, joder, igual podías haber caído tú, ¿no? Bueno, hay un momento en que él le dice, Maixabel, yo nunca te he pedido perdón porque lo que he hecho es imperdonable. Y ella le responde, yo no te voy a decir si te perdono o no, pero sí que te voy a decir que creo que mereces una segunda oportunidad. Ahí está resumido este libro, Purgatorio. Como hizo Arasne con Poeta, más o menos. Claro, porque él, yo lo había hablado mucho con él. Dejadme que haga una pequeña exposición de lo que voy a hablar de Ivonne. O sea, yo creo que en Euskadi durante mucho tiempo hemos tenido palabras muralla, palabras que no hacían avanzar el diálogo. Y es mi experiencia después de otros diálogos y otros procesos de justicia restaurativa o transicional, como en Colombia o en Belfast. Nos empeñamos en que el de enfrente diga algo que tú quieres oír, pero que a lo mejor él no quiere decir o no está todavía dispuesto a decir. Necesita su tiempo. Por ejemplo, perdón. ¡Que pidan perdón! Pero si todavía ellos creen que lo que hicieron no es para pedir perdón. ¿Y si todavía están programados, como desde hace 30 años, para que lo que hicieron se autoconvenzan de que era necesario? Por tanto, no pueden pedir perdón por algo que creen que tenían que hacer. ¡Que condenen! ¿Condenar qué? O sea, me estáis entendiendo, ¿no? Obviamente condenar los asesinatos, pero si ellos creen que estaban, que eran los buenos de la historia, y si se comieron esa patraña de que hay 2 violencias y la suya era la buena, la virtuosa, la necesaria, y que la otra era la violencia, la de los malos, la de los agresivos, la violencia del opresor. Por tanto, yo estoy en el lado bueno de la historia y ellos en el malo. Por tanto, ¿qué tengo que condenar? No tengo que arrepentirme de nada. Entonces, Ivonne Etxezarreta ya había pasado por ahí, ¿no? Bueno, otro palabra, aquí hay mucho periodista. Equidistante, ¿no? La equidistancia. No puedes entrevistar a la gente de ETA. Vas a blanquear a los... Ah, claro,
Pero si me vengo con una entrevista al jefe espiritual de Hamas, a Jeque Yassin, me dais un premio, ¿no? Y si entrevisto a los comandantes de las FARC o a Jerry Adams y Martin McGuinness y el resto de miembros del IRA, de la cúpula del IRA, joder, vaya pedazo de documento periodístico. Pero si entrevistaba a Josu Ternera, equidistancia, ¿no? Bueno, pues si volvemos ahora a la mesa de Ibon Etxezarreta, Ibon es uno de esos terroristas, mejor dicho, uno de esos exterroristas a los que yo me creo. He estado con otros a los que no me creo, pero él es uno de ellos que me creo. Él y su otro compañero, que no sale en este documental porque en el último momento se echó para atrás y no me quiso firmar la confirmación, digamos, para poder salir en la tele. Pero ambos han hecho su proceso interno de expiación. Ambos son dos personas que a sí mismos se llaman malas personas. Y no se esconden en nos engañaron, o Ibon me decía, a ver, John, que yo era un conductor de excavadora, que éramos todos así, que no había universitarios, o sea, que yo era un tío, pues eso, le pusieron enseguida a tratar, le hicieron creer que era no sé qué, y yo me creí la idea de que tenía que hacer algo por mi patria. Ellos sí que han ido avanzando hasta darse cuenta que lo que han hecho era imperdonable. Por eso Ibon me planteaba la idea, ¿qué hago? ¿Le pido perdón a Maisabel? Joder, es que lo peor que me puede pasar es que me perdone. Ya está, perdón, te perdono. Y ya somos amigos, ya se olvida todo. No. Ibon sabe que lo que ha hecho es imperdonable. Entonces tenemos que buscar una nueva narrativa, hay que buscar una nueva semántica para resolver algunos conflictos. Yo no te puedo decir que me perdones, coño, si es que no te voy a devolver a tu marido. Ahora lo que quiero es que me creas. Ninguno en esta sala somos el mismo o la misma que hace 20 años o que hace 30 años. Nadie somos igual. Seremos mejores o peores, pero iguales no. Y Ibon Etxezarreta es una de esas personas que se ha dado cuenta del mal que ha hecho. Por tanto, y esto es un debate que si queréis podemos abrir luego, para mí, Ibon Etxezarreta es un ex asesino. No, si eres un asesino lo eres para siempre porque has matado, no puedes revertir lo que has hecho. De acuerdo, discutamos. Yo sí que creo que puede haber ex asesinos. Que si confiesas, vale, cualquiera que le pillen con las manos en la masa puede confesar. Pero si cumples tu pena y si en tercer lugar te das cuenta de la fealdad de tus actos, de que lo que hiciste solo causó un drama, una tragedia y que además que no era necesario, si te has dado cuenta de que lo que hiciste era tan terrible que es irreversible, para mí eres un ex, porque te has dado cuenta de que dejaste de ser persona durante todo ese tiempo. O sea, cuando alguien mata a alguien, deja de ser persona. Cuando eliminas una vida humana, suspendes tu ética, temporalmente o para siempre. Ahora, si eres capaz de decir en un momento dado, joder, vaya mierda. O sea, y si eres capaz, como Ibon Etxezarreta, de enfrentarte a los ojos de Maisabel y plantarte así delante de ella, bueno, el pobre estaba así, que es que no sabía dónde meterse. Para mí eres un ex asesino. ¿He estado con más ex asesinos? Sí. ¿Se han producido varios encuentros de estos? Sí. ¿Exclusivas? ¿Se están produciendo algunos más en estos momentos? Sí. ¿En varias cárceles del norte? Sí. ¿Qué tal están funcionando? Bueno, ya no es lo mismo, porque cuando se produjeron esos encuentros hace 10 años, 12 años, era la primera vez que pasaban. Todo el mundo se enfrentaba a algo nuevo. Sentarte con un etarra que ha matado a tu familia, sentarse con una víctima. Ahora los que se están produciendo, digamos, es como ver el Gran Hermano por primera vez o ver el tercero, ¿no? Ya te sabes un poco, ya sabes a lo que vas o a dónde vas, ¿no? Pero creo que se están produciendo y... ¿Se produce alguno en purgatorio? ¿Se produce alguno en purgatorio? Sí. No se sabe. Bueno, antes de pasar a las preguntas de nuestro estimado público, yo, como no has puesto palabra fin, voy a leer... Me has dejado muerto con eso de... Voy a decir una cosa que te va a sonar un montón. Los epílogos son retorcidos. Si no, simplemente lo llamaríamos fin.
porque cuando ese fin debió suceder hace mucho tiempo, cuando algo dramático y terrible mereció cerrarse en su momento, y sin embargo permaneció supurando, pudriéndose, cuando el perdón no puede darse porque no hay remordimiento, o la justicia no llega porque vence la cobardía, entonces no hay ningún fin que valga, no hay nada que se acabe, no hay cierre, solamente huidas suicidas hacia adelante, dolor en el camino. Es un epílogo tortuoso que te atrapa en una trampa vital, y en esa trampa vivo y acabo. No hay oportunidades para los cobardes que callamos. Está bien escrito, ¿eh? Está bien escrito, ¿no? Suena joder. Está bien escrito, sí, lo recomiendo, ¿eh? Que Está de bien miedo el escrito. libro, lo recomiendo. Bueno, hay un par de cosas que sí que me gustaría remarcar de un poco de lo que se cuenta en el libro también, ¿no? Por purgatorio pasan muchos personajes que han hecho cosas malas. Y hasta ahora en esta presentación solo he hablado de ex, digamos, terroristas, ¿no? Aunque solo se habla de una especie de organización. Pero por purgatorio pasan policías malos. Pasan personas que también cometieron crímenes atroces en en los inicios de su carrera profesional. Hay un personaje que es un actual comisario que también está pasando por ese purgatorio de mirarse al espejo y decir, joder, hace 30 años yo era el mejor torturando. Y esto se produjo en Euskadi, pasó muy a menudo. Igual que nos encontramos víctimas de ETA, hay personas en ETA, en Euskadi, a la que le faltan 2 uñas, o le han fastidiado un riñón, o tiene una vejez prematura porque antes pasó por un cuartelillo o por una comisaría de policía. Este tipo de violencia es un tema tabú, poco se habla. Tampoco espero que leyendo esto algún comisario de los que, por ejemplo, me han ilustrado, que son amigos y amistades y fuentes desde hace mucho tiempo y que me han confesado cosas que hicieron, vayan a hablar. Tampoco lo espero. Pero esta violencia ha existido y esta violencia se sigue amparando, estos hechos se siguen amparando en la Ley de Secretos Oficiales del Estado que data de 1968. Una ley que la dictadura hizo para ocultarse a sí misma y que sigue funcionando ahora mismo en España para ocultar no ya a Pegasus por ahí y por otros lados, sino crímenes que ocurrieron, cosas que ocurrieron, guerras sucias que ocurrieron, ¿no? y que todavía quedan por dar respuesta, ¿no? ¿Alguna preguntita? Ha levantado aquel antes, ¿eh? Muy bien. Amnistía, ¿por qué? ¿Qué hay a cambio? Sí, una amnistía podía haber sido un trueque para dejar la violencia quizás hace 20 años. Suena heavy también, ¿eh? Pero es decir, no hay una vía vasca, o se está fabricando una vía vasca, pero no... Igual que no hay guerras iguales, tampoco hay respuestas a esas guerras iguales, ni hay conflictos iguales, ni resolución de conflictos iguales, ¿no? No se puede aplicar aquí como tal la vía irlandesa o la vía sudafricana, ¿no? No se puede. Amnistía ahora, es decir, hay gente, muchos de estos que todavía van a pasar muchos años en la cárcel. Purgatorio es que va de muchas cosas, purgatorio, coño, se habla de todos estos tipos que no van a pasar por la cárcel, pero que en los últimos años siguen mandando jóvenes a matar. Es decir, cuando se cambia la ley ya no tienes 30 años de cárcel con posibilidad de remisión de condena por trabajos, etcétera, sino que ahora te van a caer 40 años a cumplir, a cuchillo. Hay gente que con 18 años, hace 15, se creyó que tenía que hacerlo y se les detuvo. Y estos van a estar en la cárcel hasta el 2050. Pero, es decir, se mandó a gente a ser sacrificada y a sacrificar vidas humanas a sabiendas de que se estaba negociando el acabar. Esto lo hicieron también la gente del IRA. O sea, mandaron gente, el famoso atentado en la calle Shankill de la pescadería, 12 personas muertas, el pescatero y 10 mujeres. Y el terrorista que puso la bomba, que le explotó antes.
Y ya en ese momento a Jerry Adams y compañía les pillaba negociando con el MI5 en Londres, porque estaban negociando. Ya. Entonces, yo suelo decir que hay gente que muere en el fuera de juego, ¿no? En el tiempo de descuento, que encima ya es lo peor, ¿no? El muerto en el momento en que ya, joder, si estaba ya, joder, ¿no? Por tanto, amnistía, yo no veo ningún sentido a la amnistía. Otra cosa es, coño, me retiro, o sea, vaya mierda todo, confieso que hice esto, otra cosa, vale. ¿Y qué me parece que Bildu? Bildu es una coalición de partidos a la cual pertenece Sortu. Sortu es el heredero de Batasuna. Luego hay otros dos partidos, una escisión de Izquierda Unida y otro partido que es Euskal Alkartasuna. Si nos ponemos a hablar solo de Sortu, Sortu es un partido que desde hace 10 años tiene en sus estatutos un rechazo a la violencia que no tienen en sus estatutos ningún otro partido. No lo tienen. No hay otros partidos como eso que rechazamos el uso de la violencia. ¿Por qué? Porque obviamente no estaba en sus estatutos la posibilidad de utilizarlo. Estos lo tienen. Por tanto, es un partido legal, democrático, que tiene sus votos, ¿no? Y que, insisto, es una ley de secretos oficiales del franquismo. A mí ya me gustaría husmear en esos archivos si pudiera, ¿no? En fin, en definitiva, y hilando con una cosa que se me ha quedado en el aire, hay muchos de estos crímenes que no han prescrito, pero ahora mismo hay muchas víctimas, en el caso de ETA, pero también lo he visto en lugares como en Colombia y recuerdo ahora mismo, me viene a la memoria un par de madres con hijos asesinados por el IRA. Ahora mismo hay víctimas que les importa menos la verdad judicial que la verdad personal. Es decir, que ya no les lleva a ninguna parte que le digan no solo quién era, sino que le condenen a un señor de 80 años que no va a entrar en la cárcel. No, lo que quieren son respuestas, joder. Sobre todo las víctimas de los 70 y de los 80, quieren respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué elegisteis a mi marido? ¿Por qué matasteis a mi hermano? ¿Quién lo decidió? ¿Qué había hecho? ¿Por qué era él el elegido? ¿Os vio llegar en el bar? ¿Cómo lo mataron? ¿Se dio cuenta? ¿Cómo lo hicieron también? Preguntan. ¿Por qué elegisteis? ¿Por qué le disteis un disparo? ¿Por qué por de la espalda? ¿Os vio llegar? ¿Os miró a la cara? ¿Sufrió? ¿Intentó huir? ¿Gritó? ¿Dijo algo en el último momento? ¿Se defendió? Esas respuestas cerrarían muchos duelos. Por encima de ¡a la cárcel! De acuerdo. Sí. También. Pero esas son las respuestas que muchas víctimas quieren y necesitan, ¿no? Y parece un poco, joder, dicho así, parece hasta gore. ¿Qué va? ¿Qué va? Cerrarían duelos. Cerrarían duelos que ya llevan en algunos casos 40 años, ¿no? Esos porqués. ¿Había otra ahí? Sí. Sí. Buenas tardes. Hola. La violencia física ha acabado, afortunadamente, con ETA, pero ¿el relato continúa para usted? Y si es así, ¿cómo se combate? El relato continúa, me has dicho. El relato de ETA. Bueno, el relato de ETA no lo puedes borrar de la historia. Es que ha estado ahí. O sea, yo preferiría que ahora mismo en la ESO y en la EBAU ahora en mayo se hicieran preguntas sobre el terrorismo de ETA o sobre la guerra sucia o sobre quién era Miguel Ángel Blanco o quién era Gregorio Ordóñez o conoce a alguien a Ernest Lluch antes que, como decía, la lista de, no sé, de los reyes godos. Ese relato está ahí para algunos. Entonces, no se trata de hacer un relato común. Yo no creo en los relatos comunes. Eso lo está haciendo Putin ahora en Rusia. Generar un relato común, donde no haya otros relatos. Pero sí que los relatos tienen que tener, por lo menos, un punto en común. Y es, la decisión de matar fue la decisión más horrible que se tomó hace 50 años. Generó un monstruo que los que lo montasteis o lo decidisteis o lo fundasteis se os fue de las manos. No conseguisteis nada,
y generasteis 800 muertos. Oye, si tú me dices, vaya mierda todo, lo siento, es que hay que pedir perdón, joder, es que esto no podemos seguir diciendo que... A partir de ahí, cuenta lo que quieras. A partir de ahí yo me siento contigo. Mira, en la Euskadi de ahora es como que se puede hablar de todo, ¿no? Quizás en algunos pueblos pequeños todavía haya gente que, bueno, sigue un poco, bueno, con la voz baja, pero se puede hablar de todo. Y yo hablo con todo el mundo. Es verdad que tengo una especial facilidad para hablar con todo el mundo. No me importa sentarme con un asesino, un violador, un paramilitar, un yihadista, un talibán. Tengo muchos amigos raros. Pero yo ahora hablo con algunos exmiembros de ETA para preparar el documental que hice hace un par de años, o porque simplemente pues quedo con ellos. Llamarme raro. Pero me gusta seguir pulsando un poco las tripas de aquellos y de cómo están y de dónde están, ¿no? Y, joder, hay alguno todavía que sigue estando en una posición un poco recalcitrante de hicimos lo que teníamos que hacer, o incluso volveríamos a hacerlo en las mismas circunstancias. Van matizando un poquito, pero quedo con ellos, me tomo una caña. Joder, me estoy acordando de una hora que se pasó 16 años en la cárcel y la última vez que estuvimos en Donostia, en el Boulevard, joder, me encanta quedar contigo, joder, a ver si quedamos más, nos tomamos otra caña otro día que vengas por Donostia. Digo, de acuerdo, venga, joder. Yo encantado. Lo único, joder, te recuerdo que hace 10 años me estarías cogiendo la matrícula. Y ahora estamos tomando cañas. Hace 10 añitos nada más. Hace 10 años. Esto aprendí, todas estas experiencias las tuve también en Belfast. En Belfast yo hice esto que he hecho en Purgatorio o en ETA al final del silencio, lo hice en Belfast hace 10 años. Porque ya habían acabado también un poco antes. Entonces descubrí no solo todo el material literario que había allí, sino que conseguí que me hablara un montón de gente, ¿no? Y toda esta gente... Y yo pensaba, ¿cuándo podré hacer esto en el País Vasco, macho? ¿Cuándo podré sentarme delante de un tío un tío de ETA que ha matado, que ha asesinado, que ha sido torturado? Me da igual. Y que me cuente esto que me están contando. Quito del relato ahora mismo las víctimas, siempre y en primer orden, ¿vale? Y son las únicas que no han elegido su condición. El resto fueron todos voluntarios, ¿no? El policía, el que se mete en ETA, el cura que me has preguntado y lo he soslayado, todos, pero las víctimas no. Y yo les decía, pero ¿y esto mereció la pena? Y dice, mira, recuerdo a un tío que se llamaba Brendan Hughes, le llamaban The Dark, y dirigía, era el jefe de brigada del IRA en Belfast. Un escurridizo, por eso le llamaban The Dark, ¿no? Cuando le trincan, este es el primero que dijo que el que le daba las órdenes era Gerry Adams. Es la primera declaración de alguien de dentro que decía Gerry Adams estaba hasta aquí. Y me invitó a su casa, donde tenía ahí una estatua, así como de un tío con una lanza. Y digo, ¿esta estatua? Y dice, mira. Y leía la placa, ponía The Best Soldier of IRA. Digo, el mejor soldado del IRA. Joder, aquí cómo va la peña de su vida, ¿no? Y estábamos haciendo la entrevista y el tío para la entrevista y me dice, mira. Y vemos en la tele que estaban dando unas imágenes del Parlamento de Stormont. Y ahí estaban Martin McGuinness, Gerry Adams. Dice, mira, Stormont. ¿Cuánta gente he enviado yo a matar y a reventar Stormont? Y ahora mira, ahí estamos. Somos la segunda fuerza política, a punto de dar el sorpaso. Digo, joder, y si hubieras petado Stormont y hubieras matado a todos los parlamentarios, pues estaríamos en otro lado. Pero era lo que pensábamos entonces, que había que hacer. Y al lado suyo había otro tipo al que entrevisté luego en su casa, y perdonar así, que suena un poco a broma, pero entrevistándole, un tipo, hostia, 15 años de cárcel, en la cárcel de Longkesh, le faltaba un riñón de las huelgas de hambre. ¿Os acordáis que los del IRA hacían huelgas de hambre duras, de las de murieron 10 tíos de hambre, ¿no? Sus fotos con Gerry Adams, el momento en que le cogen después de una huida por el mar, un tipo duro. Y el tío me dice, mira Johnny, ahora, o sea, hemos parado porque esto es un juego de suma cero.
Podemos seguir generaciones y generaciones y generaciones, pero yo ahora veo a mis nietos y no quiero ese futuro para mis nietos. Ya se lo di a mis hijos. He vivido en la clandestinidad, me han perseguido, me han torturado, he matado, he asesinado, irreversible. Yo al menos estoy vivo, puedo contártelo. Pero no ha servido para nada y no quiero que mis nietos sigan así, porque ni el gobierno británico va a ceder, ni nosotros vamos a ceder en nuestras ganas de pertenecer a una Irlanda unida. Así que había que parar. Y mira, ahora ahí estamos, en Stormont, segunda fuerza política. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos mayor natalidad, porque demográficamente estamos ganando. Y venía a decir, porque los católicos follamos más que los protestantes. Tenemos más hijos. Y en 25 años hemos prácticamente doblado nuestra población. Y decía el tío, si lo hubiéramos sabido, decía, hacía un juego de palabras en inglés, decía, we should improve, deberíamos haber implementado algo así, we should improve a baby boom instead of a car boom. Era un juego de palabras entre el baby boom y el car boom, el coche bomba, ¿no? O sea, que deberíamos haber tenido más hijos, que en 25 años ya y nos declaramos independientes, ¿no? Esto es las paradojas y las contradicciones de la violencia que espero poco a poco que se vayan también contando en Euskadi, ¿no? Que estas reflexiones también se están haciendo en Euskadi. Perdona, siguiente pregunta. Bueno, faltaba el jefe, ¿eh? Venga, sí. Bueno, yo soy de los que sí le pongo a mis alumnos obra tuya, que me la he visto muy bien, toda la que ha caído en mi mano. Y evidentemente siempre me ha asombrado un poco esa obsesión que siempre al menos muestras sobre lo que es el purgatorio, el mal, en la serie Miedo, en Tabú. De hecho, la banalidad del mal es el capítulo que yo les pongo a ellos en esto, que me parece muy bueno, de las obras más exquisitas, de las docus y de las docuseries más completas y más exquisitas que han habido. Me gustaría hacerte 30.000 preguntas porque te tengo absoluta devoción y admiración en tu obra, pero me gustaría centrarme en varias cosas. En este discurso que hoy nos estás dando y que en estos momentos lo estás haciendo en tu tierra, que lo has hecho en tu tierra muchas veces, ¿te han señalado? ¿Te han llamado traidor? ¿Te han dicho, hay una parte de la sociedad? Yo en su momento produje con 3 comas, en su momento, y un día hablando con el equipo que estaba allí, hablando de lo que ocurría con la historia de ETA, en época donde todavía estaba ETA por ahí burbujeando, me dijeron que ellos tenían que convivir con eso. Claro. Que ellos en un momento determinado tenían vecinos, sobrinos, hijos, tal, que veían, y que en un momento determinado tenían que irse a dormir. Y en un momento determinado tenían que pensar que esas personas que estaban a veces ajusticiadas se habrían metido o algo habrían hecho en un momento determinado. La sociedad tenía que convivir con esa situación. Entonces me gustaría que me dijese, ¿te han llamado traidor? ¿Has llegado tú a sentir esa situación en la cual en ese momento, cuando vivías a esos asesinos, para poder llegar a dormir y para no coger a ese vecino que sabías que a lo mejor estaba implicado en el asesinato o en la persecución de otro y que te hubiese gustado arrancarle la cabeza en un momento determinado, para poder calmar tu ansia, poder convivir? ¿Habrás pensado en que... Vale, ¿cómo te llamas? Santi. Santi, mira, Santi. Y después te dejo una última, dime. Traidor primero. Hay otra pregunta pendiente. Otra pregunta luego. Vale. Si me han llamado traidor, yo no me he enterado. Puede que lo hayan hecho. Se me da una cosa curiosa, no tengo trolls en las redes. No sé por qué. Y me preocupa. O a lo mejor es que lo estoy haciendo bien, no sé, pero no tengo troles, ¿no? En cuanto a Euskadi, no me ha llamado traidor nadie, porque yo no traiciono a nadie. Es que ahora igual antes no se tenía tan claro, pero ahora se tiene muy claro en qué lugar de la historia tenemos que estar. Incluso todos aquellos que apoyaron simplemente con su presencia en manifestaciones, al final el movimiento que impulsaba a otros a matar, de esto se habla en el libro, en Purgatorio, tienen que asumir que su no actividad significaba un apoyo tácito
acudir a manifestaciones determinadas significaba que estabas apoyando. Todo esto cambia a partir del 95 y a partir de los asesinatos a los concejales, ¿no? Es decir, la violencia en Euskadi se encona de una manera gigantesca donde, ostras, estaban aquí unos que protestaban por el secuestro de José María Aldaya y a 2 metros, a menos de distancia de la que estáis vosotros, otro grupo separados por la Ertzaintza que decían vosotros sois los terroristas o Aldaya paga y calla. Este era el nivel. Claro, tienes que ir a una convivencia después. Yo no uso la palabra reconciliación. Eso, cuando hay dos partes enfrentadas, pues tendrán que reconciliarse una con la otra. Pero cuando solamente hay una parte que es la que mata o produce violencia contra la otra, es decir, yo no me tengo que reconciliar con nadie, joder, si yo vivía aquí antes y no he hecho nada, ¿no? El algo habrá hecho, etcétera, fueron todas aquellas falacias que nos comimos todos en los años 70 y en los años 80, que todos hemos dicho, son palabras o frases asesinas. Algo habrá hecho. O esa frase que ahora se puede decir en Euskadi, que está muy bien, pero que la decíamos también en los 80, que en Euskadi se vive muy bien. Claro, joder, si no estás amenazado o no estás perseguido o no eres una víctima, ¿no? Y no sé si es obsesión o no, todos estos documentales que has citado, ¿no? Pero quizás por mi trabajo anterior, es decir, a veces me decían cuando me preguntaban por esto que has citado, ¿no? Estos documentales sobre la maldad o sobre el origen del mal o sobre la muerte, joder, ¿qué te han enseñado? ¿Qué has aprendido para hacer la maldad y tal? Y digo, joder, es que precisamente porque he convivido con toda esa maldad, mucho, Agur, venga, Agur, como he convivido con toda esa maldad, sé de lo que estoy hablando, coño. Y sí, tengo una especial intuición para juntarme con malos o que los malos se junten conmigo y se me abran. Y tengo un especial carácter para aguantar el tipo y para contenerme las ganas de pegarle una hostia a muchos de ellos. ¿Por qué? Porque tengo que sacar la declaración, guardármela, salir vivo de allí y decir, bueno, ahora el mundo se va a enterar de lo hijo puta que eres. Pero ese es un poco mi trabajo y lo hago bien. Y hay otra cosa que les gusta a los malos de mí. Joder, que yo me la he jugado. Y quieras que no, pero se crea un vínculo invisible entre el malo que ha pasado por la cárcel, el que ha disparado, el que ha matado y el que ha estado tan cerca de la muerte. El que ellos, al final, en este mundo, lo sabréis los periodistas que estamos aquí, ahora ya no puedes llegar a un sitio y, hola, este es Josi Esteban, un periodista muy conocido. Ya te han googleado, ya saben quién eres, ¿no? Entonces, mi perfil pasado como periodista en conflictos, como tío que se lo ha jugado, como alguien que le detuvieron en los Balcanes y lo torturaron durante una semana, como alguien al que se le murió en brazos su compañero en la guerra de tal, eso genera una empatía que hace que a mí me miren de otra manera. No que piense que soy de los suyos, pero sí que les entiendo, joder, y yo lo aprovecho como periodista. Yo saco el móvil ahora y aquí tengo el teléfono de Mikel Ancha, tengo el teléfono de Josu Ternera, tengo el teléfono y se me ponen y quedo con ellos. Luego no quieren hablar en cámara, pero darme un par de años. Mira, simplemente para terminar, en tu obra, en Miedo, hablas del purgatorio y de hecho empiezas ahí Sí. en una historia que es brutal. Yo le hago un ejercicio, eso lo pirateé, o sea, lo saqué de Movistar y primero le quito el sonido y le digo a los chavales que qué piensan que es. Y ellos se piensan que es una enciclopedia, que es un reportaje que vende una enciclopedia de Qué curioso. pintura, y después le pongo la música y le pongo tu texto y se encuentran lo que se encuentran. Y ahí hablas del purgatorio. En este libro que tú acabas de decir, estás diciendo que una persona que mató y que escapó y que no tenía la necesidad de pasar por su purgatorio, de una manera u otra te posicionas en esa, con uno te posicionas y con el otro no, que no querías. ¿Tú piensas sinceramente que todas las personas que en estos momentos han matado y que no han sido juzgados y que no han sido descubiertos
le deben a su historia y a sus víctimas la posibilidad de decir, ¿fui yo? Absolutamente, y ojalá pasara. Ojalá pasara. De una manera u otra es un poco la memoria histórica, o sea, el poder que las víctimas Sí, no puedan sé, enterrar sí. a sus muertos en paz, sabiendo que Al menos les saber lo ocurrió. que pasó, coño. Al menos tener respuestas a una serie de porqués. Y cada víctima tendrá un porqué diferente, ¿eh? No todas son iguales, desde luego. Pero habrá algunas que quieran saber qué pasó en el último momento, porque hay víctimas que me lo han dicho, solo quiero saber si sufrió. Y hay otras que lo que querrán es rigor judicial, que vaya a la cárcel. Y otras víctimas querrán seguir viviendo en el odio y en el rencor, y están en su derecho de hacerlo. Cuando estás en ficción, hablar de posicionarse o no posicionarse, he aprendido que esto es muy flexible. Tú necesitas generar unos personajes, ¿no? Y entonces me gustaba la idea de que uno literariamente era muy potente, de que un tío quisiera confesar algo, porque te lleva a muchos terrenos, te lleva a explicar muchísimas cosas. Obviamente Purgatorio es un libro sobre una Euskadi improbable. Ojalá surgiera un montón de gente, pac, 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 fui yo, pero no necesariamente tiene que hacerse público. Es más, es muy probable que ya se haya producido. Y tendemos como periodistas a hacer, oye, que menganito tal, y de una rueda de prensa para decir, yo fui el que me cargué a los 7 guardias civiles en Ispaster en el año 82. Esto no va a pasar. Lo que sí que podría pasar es que o con mediadores o directamente alguien pueda decir, fui yo, o necesitas saber algo, o sé dónde está, yo qué sé, todavía quedan 3 cuerpos por encontrar de tres chavales gallegos a los que confundieron con policías y que están enterrados en algún lugar entre la frontera entre Viriatu y Hendaya. Y 2 de los que se los cargaron siguen vivos. Uno viviendo en Hendaya y el otro viviendo en Mondragón. Y tienen respuestas. En mi experiencia, al final, lo más difícil de entender es que alguien que haya sido muy malo, luego pueda ser una persona admirada, apreciada y muy querida. Y pasa muy a menudo. Me acuerdo siempre del hijo de Pablo Escobar que me decía, mi padre en casa, joder, el mejor padre del mundo. Ahora, fuera era un demonio. Pero es que yo solo le recuerdo hasta los 15 años. Y allí, en la hacienda Nápoles, joder, tenía hipopótamos, tenía avionetas y estaba siempre... Yo era el niño más feliz del mundo. Hasta que ya descubro, cuando me exilio a Argentina, la clase de padre que era Pablo, ¿no? Pero... sin ir más lejos, recuerdo haber entrevistado al jefe espiritual de Hamas. ¿Os acordáis del jeque Yassim? Un tío con unas barbas, siempre iba de blanco. Y esto fue en la ciudad de Gaza y me dieron 24 vueltas, los ojos tapados, unas gafas, no sé qué, agachado, para no saber dónde vas, ¿no? Que ya vas acojonado de a ver si me he equivocado y voy a acabar secuestrado yo por la yihad islámica. Y cuando llego ahí, me dicen, no, el jeque está hablando con sus nietos. Y es verdad que estaba el tío allí, vestido de blanco, con una barba, hablando. Hablaba un poco así, como Jongueras. Y estaba lleno de... Oye, habría 14 chavales, chicos, chicas, le miraban con devoción. Yo no entendía nada, no sé si estaría rezando o estaría contándoles un cuento, pero los chavales estaban como flipando con él. Y al despedirse le daban un besito, él les hacía así la cabecita y tal y cual. Oye, yo me sentaba luego con él, le pongo el micrófono, nos ponemos a hablar y y digo, joder, ¿por qué manda usted hombres bomba a las pizzerías en Jerusalén? Acababa de haber un atentado en la pizzería Esbarro. Habían muerto 7 chavales, los 2 picheros y 5 adolescentes. Digo, porque esto es una guerra irregular. Digo, ya, pero en una pizzería solo hay niños. Ya. Pero esos niños serán mayores, irán al ejército y puede que acaben disparando contra los míos. Digo, ya, pero esto es una suerte de atentado preventivo. Dice, llámalo como quieras, esto es una guerra.
Digo, pero tienen la edad de sus nietos. Dice, ya, ¿y eso, te crees que eso va a parar a los pilotos israelíes? Que yo esté aquí con mis nietos. Y no les paró. Un mes y medio después de aquella entrevista lo mataron con su mujer, con sus nietos, murieron 14 personas metiendo un bombazo, no sé si en aquella casa o se habría cambiado de casa de seguridad, pero lo mataron. Lo que quiero decir es que aquel señor era el perfecto abuelo, macho. Era el perfecto abuelo. Y he conocido también de estos en las guerras balcánicas, perfectos abuelos. Entonces a mí como periodista me queda la cosa de al final pues contar lo que hicieron esos señores en una guerra y que esto pues quede un rastro en Google, ¿no? Que dentro de unos años cuando uno de esos nietos se meta ahí en Google a ver qué hizo su abuelito en la guerra, pues se encuentre con un periodista que ha reflejado pues que su abuelito estaba en una brigada de neonazis o en un grupo de islamistas que se dedicaban a cortar cabezas, lo que sea, ¿no? Aquel señor. Depende de qué víctima lo diga, ¿no? Conozco muchísimas víctimas que han perdonado. Lo único real de ese sintagma, lo único real de esa frase es que no olvidan. Otra cosa es que consigas recolocar tu duelo y que no esté en tu vida diariamente. Es decir, que no estés todo el día pensando en lo que pasó, porque ya tienes una respuesta. Olvidar no lo va a olvidar nadie, nunca. Ahora, perdonar, situarse en otro lugar, abandonar el rencor en unos casos, el odio en otros, o abandonar simplemente la idea de la futilidad de tu existencia desde aquel día. Sí. Bueno, si decidimos todos vivir en la posverdad, pues sí, ¿no? Esto lo dice Trump y se lo creen 80 millones de personas. Oye, hemos cambiado Kentucky por Minnesota. Esto es así ahora y la gente pues se lo creerá, ¿no? Recordar aquella frase de Trump que decía yo puedo salir ahora mismo a la Quinta Avenida, pegarle 2 tiros a una persona y me seguirían votando. ¿Por qué? Porque creen en él, ¿no? Y esta es una persona de esas que puede no cambiar la historia, pero sí manipular la realidad. Y ahora mismo vivimos en tiempos donde manipular la realidad es mucho más fácil que antes. Pero sigo pensando todavía que la historia no la podemos cambiar. Podemos matizarla y podemos tener diferentes opiniones de algo que pasó. Pero eso no es malo, tener diferentes relatos. No es malo tener diferentes relatos de lo que pasó en Cataluña el 1 de octubre del 2017. ¿No? Cada uno lo veremos de una manera, pero el hecho histórico es que se produjo un referéndum ilegal. Incluso los que fueron a votar sabían que era ilegal. O sea, ¿hubo un referéndum? Sí. ¿Era ilegal? Sí. ¿Tenía que celebrarse? No. Sí. Bueno, ahí tenemos la discusión. Pero la historia es la que es, ¿no? Y en Euskadi se mató por conseguir la independencia de España. Y eso no lo podemos cambiar. Podremos matizar si el nivel de opresión que existía en los años 70 en Euskadi no dejaba otra opción a mucha gente que tirarse a las armas. En Purgatorio se habla también de desinformación en las últimas páginas.
Hay algo también de malas artes, De manipulación, ¿no? sí, en la interpretación de unos hechos que fueron como fueron y se publicaron como no fueron por parte de los poderes fácticos en ese momento en una política de confrontación informativa que todavía Hay de perdura. todo, ¿eh? Hay de todo en Purgatorio. Estoy viendo, las dos personas que se han levantado se han comprado un libro muy bien. Estamos haciéndolo bien. Sí, Aurelio. falta la música. Bueno, hemos bajado ya. Faltaba una pregunta más. Sí, yo creo que una preguntilla más. Perdona, yo estaría Sí. aquí horas, pero hay que firmar libros, no sé qué, tendréis que ir a hacer la cena. Sí. Yo quería... Bonita frase la última. Sí, no era una pregunta, ¿no? Era una reflexión al aire, ¿no? Le agradezco. Gracias. A ver, aquí. Sí, Le compro esa siguiente. última frase. Es verdad, el que mata se mata a sí mismo, eso es así. Seguimos con... Ahí, gracias. Ah. Sí. Pero... No, 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 muy pocos, muy pocos, muy pocos. Es que, insisto, no todo el que mata luego es tan valiente. No todo el que es capaz de asesinar luego es tan valiente consigo mismo como para quitarse de en medio. Y de algunos de los que he estado han tenido intentos autolíticos, pues uno por lo menos. Incluso me decía, joder, es que he sido cobarde hasta para matarme a mí mismo. Pero no es habitual. No es habitual. No, no es habitual. La chica de verde, sí, perdón. ¿Quién dijo eso, perdón? Ah, Reagan. La que nos lió Reagan, ¿eh? Con el neoliberalismo hace 40 años. Joder. Reagan y la Thatcher. Hola. Bueno, vale. Bueno, a ver, desinformación yo no hablaría, ¿eh? O sea, voy a seguir insistiendo en cada foro en el que me encuentre para decir que si usted quiere encontrar información buena, verificada, seria, la puede encontrar. Otra cosa es que seamos vagos y no nos apetezca y buscar y no sé qué, pero la hay, se puede encontrar. Entonces, es seguir estigmatizando a todos los medios porque no estamos haciendo nuestra parte del trabajo, que es darnos cuenta de que vivimos en un mundo con mucha información y que tratemos de encontrar aquella que sea relevante para nosotros y que esté contrastada. No es tanto ya un problema de los medios como de ustedes, ¿vale? Dicho esto, hay mucha mierda por ahí. Dicho esto, hay mucha mierda, ¿no? Ahora mismo la fase de la guerra de Ucrania va a entrar en una fase, me aventuro a decir, desde el punto de vista comunicativo, de anomia, como de anoxia se dice cuando empiezas a languidecer, ¿no?
está empezando a desaparecer poco a poco de nuestras cadenas y nuestras televisiones y nuestros periódicos. Ya al que se le ocurrió en los periódicos poner guerra en Europa día 59, se va a empezar a arrepentir de tener que mantener ahí el ladillo en la portada, porque no están ocurriendo grandes batallas, no hay grandes avances, afortunadamente no ha habido más buchas o no se han descubierto más buchas. Tener a alguien allí cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Se están empezando a traer a los reporteros. Y desde mi punto de vista, durante los primeros 2 meses de la guerra, sobre todo en las televisiones privadas en España, se ha utilizado la guerra para hacer caja. Programas largos, programas ríos por la mañana, programas largos por la tarde, donde ves a los mismos tertulianos que hablan de Rocito, hablando de la subida del gasoil o hablando de los avances rusos en los alrededores de Yarkov. Esto es pornografía informativa, ¿no? Sabiendo además que muchas de ellas ni siquiera han mandado gente allí, que son chavales jóvenes que se han ido con su propio dinero, que están cobrando una miseria, están cobrando una 1/4 parte de lo que cobra cualquiera de los todólogos que están allí hablando todo el día de todo, ¿no? Y se la están jugando. Pero ha habido como una carrera por tener una cara, si era bonita mejor, allí en Kiev, ¿no? En Leópolis, ¿no? Conectamos con nuestro enviado especial. Gente sin preparación, oye, todos hemos sido jóvenes, pero joder, gente que se ha ido con su propio dinero, que está allí a la pieza y que además los tienes esclavizados a un punto de directo, con lo cual no pueden, tienes que entrar en el programa por la mañana, luego entras con no sé qué, luego entras con Risto, luego entras con no sé qué, luego entras con no sé cuánto, no sales del hotel, ¿no? La información está fluyendo más desde aquí hacia allí que desde allí hacia aquí. Se les pasa a ellos lo que hay que contar, porque aquí tienes más oportunidades de ver más imágenes, te ha llegado por una agencia, tal y no sé qué. Hablo desde este lado, ¿eh? Luego está el lado ruso, que no existe, es propaganda. Propaganda obscena, pura y dura. Os invito a seguir algunas cuentas de Twitter de gente que está todavía allí, que no puede hacer información para sus propios medios porque no puede hablar de la palabra guerra, por ejemplo, pero que se dedica solamente a ver la televisión rusa y te lo traducen. Es tremendo. Y nos gustaría ahora decir, ¿tú crees, John, que puede haber una contestación interna en Rusia, que Putin puede caer? No. Porque la gran parte de la población rusa se alimenta informativamente de las televisiones estatales y las radios estatales. Es decir, y esto es propaganda pura y dura. Pura y dura. Están ocurriendo cosas curiosas en esta guerra de informativas. Por ejemplo, la mayor parte de los soldados son de reemplazo, de mili, los de la primera hornada. Todos estos que caían eran chavales de 17 años, 18 años, tíos que venían de detrás de los Urales, no sabían ni a dónde iban, tíos que ven un teléfono móvil en una casa o un iPad y se la llevan. Robaban AirPods, también los cacharritos, se los han robado de todo, como si fueran las hordas de los hunos. Está mal robar, pero es que vienen, o sea, ha habido ya reportajes sobre el entierro de determinados soldados en aldeas que no tienen ni asfalto en las calles. O sea, son gente que sale a liberar ¿qué? Cuando deberías intentar meter la canalización de agua en tu pueblo, joder, y estás yendo a una guerra a morir por una razón que no sabes cuál es, y al final te acabas llevando iPhones y iPads que los tíos encima no saben que están geolocalizados, y que toda la gente está localizando sus teléfonos mientras estos se van retirando, y van sabiendo dónde van sus teléfonos y los soldados que los llevan. Bueno, si hasta hay imágenes de una tienda en Bielorrusia, en la capital de Bielorrusia, de una, ¿cómo se llama? Una tienda estas de paquetería, donde mandas las cosas a no sé dónde. Todos los soldados haciendo paquetes con todo lo que habían robado, joder. Y entonces están haciendo seguimientos sobre todo tecnológicos, de ordenadores, de Macs, de iPhones, o sea, te puedes enterar si quieres, pero hay que currar un poco. Última pregunta. Sí, ya terminamos, porque es lo que toca. Yo quería preguntarte sobre Ucrania. Ya has hablado de la parte informativa.
Añadiría además que las televisiones españolas han abusado no solamente de estos chavales que van con su dinero, sino de los propios ciudadanos ucranianos a través de Five Time en zulos escondidos, y esos eran sus propios reporteros. Es decir, Sí. bajo mi punto de vista, más vergonzoso todavía. Pero la pregunta es, tu experiencia en los Balcanes, en Irak, es decir, en conflictos de gran envergadura, ¿qué futuro le ves a este conflicto? Bueno, todavía yo creo que va para largo. He ido acertando todo lo que pasaba, joder, me dicen mis amigos, vaya gafe que eres, digo, joder, ¿por qué? Porque dije que este iba a entrar y que iba a atacar y que iba a atacar por aquí, joder, solo hay que ver 200.000 soldados alrededor de tal ¿y qué va a pasar ahora? Pues que que la guerra va a seguir, que va para largo, puede que se vietnamice de alguna manera, que Putin va a tener que vender algo, tiene que vender alguna victoria, tiene que vender o que tiene Mariupol o que tiene al menos ha conseguido liberar toda la zona rusófona del sur, ¿no? Daos cuenta que ahora, es decir, la guerra en Ucrania es como, imaginaros, no sé, que se invadiera Andalucía y parte de la Comunidad Valenciana. El resto de la vida en el país, en la península, sigue. La capital funciona, las tiendas están abiertas y que incluso los refugiados que se fueron para Francia, para Portugal, han empezado a volver. Es decir, no se está bien, ¿eh? Te pueden meter un bombazo en La Coruña porque han entrado un barco con armas o en Bilbao pues para que el tren que lleva pistolas pues no llegue hasta el frente. Pero esta es un poco la situación ahora. Probablemente se va a cronificar, es un frente larguísimo de 500 y pico kilómetros, está muy bien fortificado. Los ucranianos han aprendido en los últimos 8 años, después de que les zamparan el Donbass, ¿no? Y sobre ese principio que has dicho sobre cómo se está recibiendo información, es que esta es la guerra 3.0, Antonio. O sea, ahora tienes más información a través de esto y a través de los Twitter que te envía gente, o el FaceTime que te puede hacer alguien desde el sótano de su casa, porque los periodistas no han accedido. Tienes que tener un buen fact-checking, ¿no? Tienes que comprobar quién te está hablando, desde dónde, geolocalizarle, etcétera, estar seguro de lo que te cuentan. Pero me parece que es un avance de la pera y que los periodistas ahora tenemos que estar para certificar algunas de esas cosas, ¿no? Y yo, si fuera un director de una televisión, ahora no mandaría a un tío a tenerlo en el hotel en Kiev solo por decir que tenemos a alguien allí. O lo dejan ir a zonas donde necesitamos que haya periodistas contrastando y comprobando información, o voy tirando de redes sociales y de un montón de gente que te habla español. El otro día me decía el de la SER, Nico Castellano, que llegaba allí, vamos a no sé dónde, sacaba el micrófono así, amarillo de la SER, y gritaba en alto, ¿alguien habla español? Oye, siempre había uno. Pero joder, el tío siempre tenía alguien que te hablaba en español, ¿no? Con lo cual te evitas esto del traductor, qué coño ha dicho, no sé qué. O sea, que es que encima, si no habla español, habla inglés. O sea, es decir, que es un... La globalización. Sí, es un conflicto muy cercano y bueno, también podíamos hablar, y ya está, me callo que tenéis que ir a por los libros. Pero, es decir, deberíamos hacernos mirar nuestro concepto de solidaridad, que está muy bien. Pero también hay niveles, ¿no? Y también hay distinciones. Yo no he visto caravanas de taxis o autobuses corriendo a las costas de Salónica o de Lesbos a acoger inmigrantes sirios que venían también huyendo de una guerra. Ni los que llegan aquí. Ni los que llegan aquí. Ayer con 26 desaparecidos. Ayer. O sea, y nadie mete una familia de malienses en su casa que están huyendo de una guerra porque hay un avance del ISIS en el norte del país, o están a punto de tomar Tombuctú, y no hay caravanas, ¿eh? No hay caravanas. Una última cosa sobre Purgatorio. ¿A quién le has dedicado el libro? Se lo he dedicado a mi madre, que falleció el año pasado y no pudo leérselo, Vaya. no pudo llevárselo, y se lo dedico a mis 2 hijos, porque no vivieron todo esto. Mi hija se lo lee, tiene 18 años, y dice, joder, ahí está, qué bueno. ¿Y todo esto ha salido de tu imaginación o hay cosas que han pasado? Y digo, no, es que hay mogollón de cosas que han pasado de verdad. Dice, joder, qué locos estabais, ¿no?
Digo, bueno, a ver, no es una reflexión para enmarcar, hija, pero joder, es que es verdad, pasaban cosas muy locas que te las escribió un guionista y dice, anda chaval, ¿qué te crees? Pero pasaban, ¿no? Y la parte buena es que ella no lo vivió y no sabe de qué va, pero la parte mala es que piense que es que me lo he imaginado casi todo, ¿no? Muchas Así gracias, Josu. Oye, Un aplauso. muchas gracias a todos por venir. Venga, y ahora me voy a poner ahí a firmar como loco. Gracias a todos.